A todos los aquí presentes, los saludo con la paz de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar inicio a nuestro culto ordinario, para honra y gloria del que vive y reina para siempre. Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hacerlo, hermanos, entonando el himno congregacional número 171, titulado La Sabiduría. Elevaré mi voz en este nuevo día, pidiéndole al Señor con toda el alma. Llene mi corazón de dulce calma, que es el néctar de la sabiduría. El hombre que es de Dios bien se conoce, dotado de su espíritu divino. Sé sabio, hijo mío, yo te bendigo, y al instante del mundo separóse. El hombre en su opinión es muy indocto y teme a cada paso por la muerte. Pues dice Dios que el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Que es de Dios bien se conoce, dotado de su espíritu divino. Sé sabio, hijo mío, yo te bendigo, y al instante del mundo separóse. Adquiere en este mundo inteligencia, escríbela en la tabla de tu frente. Ten en cuenta que Dios está presente y quiere darle valor a tu existencia. El hombre que es de Dios bien se conoce, dotado de su espíritu divino. Sé sabio, hijo mío, yo te bendigo, y al instante del mundo separóse. Hermano, teme a Dios a cada instante. No dejes que el mal vencerte pueda, que el ángel de Dios ya va adelante, quitándole tropiezo a tu vereda. El hombre que es de Dios bien se conoce, dotado de su espíritu divino.
Sé sabio, hijo mío, yo te bendigo. Y al instante del mundo separóse. Pues temor a Dios es el principio de esa sabiduría tan infinita. Díjole Dios al hombre pequeñito: acepta mi palabra y serás limpio. El hombre que es de Dios bien se conoce, dotado de su espíritu divino. Sé sabio, hijo mío, yo te bendigo. Y al instante del mundo separóse. En el nombre de Jesucristo vamos a ir a Dios en oración, postrados de rodillas. Quiero invitarlos, hermanos, a llevar a cabo la lectura bíblica, la cual se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en su capítulo 1, versículos del 1 al 3. Puestos de pie por reverencia a la bendita palabra de Dios. Epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: en el nombre de Jesucristo, Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y a la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Vamos a entrar en consideración de la enseñanza de este día, la cual lleva por título, en modo de pregunta: ¿cómo habla Dios en estos tiempos? La base se centra, hermanos, en el versículo 2 de donde dimos lectura, y lo quiero hacer en el nombre de Jesucristo. Que sea su gracia bendita la que nos dé la enseñanza a cada uno de nuestros corazones para crecimiento y afirmación de nuestra fe en esta gracia bendita. ¿Cómo habla Dios en estos tiempos? Es una pregunta. Hablar, pues, es comunicarse con alguien,
tener una comunicación, dar un mensaje, hacer llegar un mensaje a otras personas, a una o más personas. Eso es hablar. ¿Cómo habla Dios en estos tiempos? Es un mensaje, hermanos, muy indispensable en nuestro desarrollo de nuestras vidas como cristianos, y un conocimiento que debemos de tener muy presente y que debemos de dominar en conocimiento, porque hay muchos vientos de doctrina, muchas doctrinas que, basándose en, en los antepasados, en el tiempo pasado, manifiestan muchos que Dios tiene una comunicación con ellos, tiene una comunicación con ellos, hay una forma de comunicarse con Dios, de recibir, dicen ellos, de parte de Dios un mensaje. Apegados en la parte de la historia del pasado de las Sagradas Escrituras, como dice San Pablo, Dios habiendo hablado muchas veces en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En el tiempo pasado, hermanos, la comunicación que Dios tuvo con su pueblo fue por medio de los profetas. Fue en aquellos tiempos, desde que el Señor hablaba con su pueblo, podemos tomar en cuenta desde Adán. Dice que la voz de Dios, dice que se paseaba sobre el huerto. No nos da un panorama muy claro cómo era o qué era lo que oía Adán, pero existía esa comunicación cercana. Por eso, después de haber cometido el pecado, dice que oyó la voz del Señor y tuvo vergüenza y se escondió, porque ya había cometido el pecado de la desobediencia, su inocencia se había perdido, y dijo, estaba desnudo y tuve vergüenza. Es el medio en el cual Dios mantenía esa comunicación. Con Abel también dice que ellos ofrecieron sus sacrificios y Dios vio con agrado aquella ofrenda. También dice que Caín se comunicó con Dios, tuvo una conversación con Él, hablaron. Si vio algo o solamente oyó la voz de Dios, no nos describe las Sagradas Escrituras. Podemos hacer muchas suposiciones, pero Dios le demandó, dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? Y aquel, contestando conforme a su conciencia, respondió que acaso yo soy el guarda de mi hermano. Y el Señor le reprendió y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano clama y has hecho que la tierra beba su sangre. Y empieza a darle una serie de sentencias, hermanos. Y así, conforme la historia, hermanos, también Noé tuvo una comunicación con Dios. Igual no nos dice si fue visión, si fue sueño. Simplemente dice que Dios habló con Noé en Génesis capítulo 6. En el libro del Génesis capítulo 6, versículos del 13 y 14. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de goper, harás aposentos en el arca, y la embetunarás de brea
por dentro y por fuera. Y le empieza a dar toda una indicación, las medidas, todo el proyecto que Dios tenía, porque halló Noé gracia delante de los ojos de Dios. Pues a una manera de comunicarse con Noé. Oyó la voz, vio visión, no nos dice, pero dice que Dios habló con Noé. De la misma manera, hermanos, tuvo la bendición Abraham, cuando le dio el mandamiento que saliera de su tierra y de su parentela, con todo lo suyo, su familia, sus pertenencias. Y él le diría y le mostraría la tierra que le habría de mostrar, para que entonces llenarlo y darle grandes bendiciones. Después de eso, hermanos, de aquella travesía de Abraham, después de aquel triunfo que tuvo sobre aquellos que fueron a quitarle posesiones de su sobrino y que fue reconocido y quisieron recompensarlo, aquel rey de Sodoma. Después de aquel acontecimiento, Abraham tuvo de parte de Dios una visita muy especial. Hablaba Dios, iba a hablar Dios con él. Génesis capítulo 15, versículo 1 en adelante dice: después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué has de dar siendo así que yo ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y empieza, hermanos, una conversación de Dios con Abraham, que dice que fue palabra de Jehová en visión. Aquí sí ya nos dice que fue una visión, hermanos. Y después, hermanos, dice en el capítulo 18: y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda y recibiólos e inclinóse a tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Y ahí fue una manifestación de Dios, hermanos. 3 varones, 3 ángeles, pero entre ellos uno era Jehová, el ángel de Jehová. Y fueron los que fueron a dar la sentencia allá a Sodoma y a Gomorra, hermanos. Fueron los que fueron a liberar a Lot. Pero el que se quedó con Abraham era Jehová. Ya no fue visión, ya fue en una manifestación de un varón, de un ángel. Y así, hermanos, también cuando habla Dios con Moisés, desde aquella aparición en el monte, una zarza que ardía en fuego y ésta no se consumía. Entonces Moisés va hacia aquel lugar, le llama la atención de ver aquella zarza como estaba ardiendo y no se consumía, no se quemaba. Toda madera, todo árbol que se prende tiene un proceso y tiene una terminación, un inicio y una terminación, pero Moisés le llamó la atención que no se consumía aquella zarza. Y entonces fue, y ahí estaba la voz de Jehová, hermanos. La voz que le dijo a Moisés, Éxodo capítulo 3, versículos del 1 en adelante: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horet, monte de Dios. Y aparecióle el ángel de Jehová en una llama de fuego
en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamóle Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y así, hermanos, en diferentes tiempos, la comunicación que Dios tuvo con su pueblo fue a través de visiones, fue a través de sueños. Hombres aprobados de parte de Dios, hombres que tenían el testimonio de haber agradado a Dios, que estuvieron viviendo y sujetándose a las disposiciones de Dios, a los mandamientos de Dios. Y así también hubo, en los tiempos de los profetas, también hubo hombres que profetizaban no conforme a la voluntad de Dios. Hombres que no eran establecidos ni llamados por Dios, que podían profetizar, bendecir o maldecir, pero estos no eran hombres que estaban recibiendo la revelación de Dios, no tenían una comunicación con Dios. Balac fue uno de ellos, y por petición de un rey de Israel, quería que maldiciera al pueblo judío, quería que maldijera después de aquella división de los dos reinos del pueblo de Israel. La tribu de Judá y de Benjamín eran aquellos que permanecieron en el servicio de Dios, y el pueblo de Israel fueron aquellos que se descaminaron y siguieron la idolatría, y aquel rey de aquel tiempo quería que Balac maldijere a Israel. Y él, muy dispuesto, diciendo ser profeta de Dios, quería hacer y cumplir la satisfacción de aquel rey, pero Dios le estorbó, a grado que hizo que aquella mula que llevaba le hablara, para que entendiera que no era la voluntad de Dios de hacer lo que él pretendía. En esos fueron los tiempos, hermanos, en los cuales el Señor hablaba, hermanos, con su pueblo, con los profetas, con los patriarcas, Moisés, Josué. Vinieron los jueces, hermanos. En los tiempos en los cuales se hacía justicia conforme a la voluntad de Dios y hacía justicia de sus adversarios. Esos fueron los tiempos en los cuales el Señor se comunicó en esos tiempos de esas maneras. Tuvieron sueños, visiones. Después hubo un tiempo, hermanos, en el cual no recibieron palabra de Dios. El templo fue destruido, la ley de Dios no fue leída ni pronunciada al pueblo durante mucho tiempo, varios años, hermanos. Después vino otro tiempo en el cual se reconstruyó el templo y todo el pueblo se conformó, se confortó y escucharon la lectura de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Y después vino otra vez un tiempo prolongado en el cual ellos tenían la ley de Dios, consideraban las palabras que ya habían quedado plasmadas por los profetas, aquellos rollos, hasta que vino el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fue el Señor quien empezó a predicarles del Evangelio. Porque la ley y los profetas, los mandamientos, la ley, fue dada a conocer por Moisés, mas la gracia fue hecha por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta gracia no es más que la perfección de la ley, hermanos, porque yo no he venido a incumplir ni a erogar,
la ley, dijo el Señor Jesús, sino que vengo a dar el cumplimiento a modo de que ni una tilde, ni un acento, ni una comita se llegue a su cumplimiento, sino he venido a perfeccionarla. Y hoy en estos tiempos, dice el apóstol San Pablo, nos habla por medio de su Hijo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Ya los tiempos de visiones, de sueños, ya pasaron, hermanos. Ya no son esos tiempos. Los tiempos de las visiones y de los sueños que el Señor utilizó como medio de comunicación con su pueblo es porque no había un intercesor directo que abogara por su pueblo. Escogía hombres temerosos, escogía hombres conforme en los tiempos para hacer justicia y restablecer los reinos de Israel, hacerle justicia y darles promesa de esperanza y de un nuevo pacto. Y con nuestro Señor Jesucristo vino y se cumplió y se culminó, hermanos, ese proyecto de redención. Y aquel intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo mismo, hermanos. Y el Señor estableció su evangelio y escogió a sus apóstoles, que fueron quienes empezaron la pregonación del evangelio y recibieron la inspiración del Espíritu Santo para dar a conocer el mensaje y poder cumplir el propósito que Dios les estableció. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, y todo aquel que en él creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya no hay mensaje nuevo que recibir, hermanos. Ya no hay visión nueva o revelación nueva que el Señor tenga que manifestarnos. Ya no, hermanos. El tiempo del evangelio y de la gracia lo estableció el Señor Jesucristo, y la pregonación la hicieron sus apóstoles, y han quedado los testimonios plasmados en las Sagradas Escrituras, lo que conocemos nosotros como la Biblia. Es esta la manera en la cual el Señor se comunica con nosotros. Es aquí donde encontramos las respuestas a todas nuestras interrogantes, hermanos, a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras soluciones. Aquí están, hermanos. Solamente hay que prestar la debida atención. Solamente hay que darle crédito a que esto es la bendita palabra de Dios. Así lo declaró también el apóstol San Pablo cuando escribió su segunda epístola, que le escribió al obispo Timoteo en su capítulo 3, versículos 16 y 17, hermanos. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La manera en la cual el Señor nos habla es por medio de esta, hermanos, de la Biblia. Nosotros, los que abordamos el predicatorio, no estamos haciendo una revelación, no estamos dando a conocer algo nuevo, hermanos. Solamente somos instrumentos, somos transmisores de lo que los apóstoles recibieron de parte de Dios y fueron inspirados divinamente y recibieron la revelación de las cosas que estarían como escondidas. El Señor los reveló y marcó el camino por medio de ellos, y nosotros hoy solamente retomamos estas enseñanzas. Ya no hay restitución, ya no hay cosa nueva, evangelio nuevo, visión nueva. Ya no, hermanos. El Señor vino y estableció una iglesia, un pueblo. Dice, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. No hubo vencimiento de la iglesia.
Cuando llegare el tiempo, será después. Y en los tiempos de la culminación del Evangelio y de la manifestación del Hijo de perdición. Y entonces se vendrá el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor nos habla en estos tiempos por medio de su palabra, por medio de su Evangelio. Es la única manera, hermanos, en la cual nosotros podemos entender que no hay más evangelios, que no todos somos lo mismo. Hay quien dice que es una egocentría de nuestra parte creer que somos los únicos. No es que creamos que somos los únicos. Lo que es uno y único es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quien predica y pregona y practica el evangelio de Jesucristo es el que va en el camino marcado y establecido. Pero quien se atreve a darle un lineamiento propio, un criterio propio, quien permite que las corrientes de ideologías, de derechos, de hoy en la actualidad, de libertades, donde cada quien tiene el derecho de opinar lo que piensa y de expresar lo que siente, sin que nadie lo reprima, es lo que perturba hoy a la iglesia, hermanos. Hoy tenemos el derecho, como el mundo tiene hoy ya el derecho de no ver a nadie con respeto de autoridad. Como hoy el mundo hay corrientes donde ya todos tienen derechos y obligaciones, ya no hay respeto hacia ninguna autoridad, ni en la casa, ni en el hogar, ni en las provincias donde vivimos, las ciudades, localidades. Ya no, hermanos. Ya cada quien puede ofender, gritar, criticar, señalar, sin ninguna, porque es su derecho, porque es su libertad. Entonces, si nosotros permitimos que esas corrientes, esas acciones modernas del mundo entren en nuestro ámbito espiritual, entonces creemos que podemos nosotros decir que sí está bien aplicado en la Biblia por el pastor, por el predicador, y que no está bien aplicado. Si hace bien o hace mal, si hace un buen juicio, si no lo hace. Creemos que nosotros también podemos entrar en esas libertades, hermanos, de juicios, de expresiones, de faltas de respeto a nuestras autoridades eclesiásticas. No que no podamos decir que no se equivoquen, no, pero no nos toca a nosotros el juicio, hermanos, el señalamiento, no nos toca a nosotros. Lo que nos toca es entender la voluntad de Dios y vernos con amor, misericordia, entender que lo único y lo mejor y lo más correcto y lo más propio para nuestras vidas es dejarnos guiar por la luz de la claridad de su santa y gloriosa y bendita palabra. Solamente, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña y nos enmarca la palabra de Dios. Dice en el apóstol San Pablo, cuando escribió a los Hebreos capítulo 13, versículos 8 y 9, dice: no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que ninguno aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Ese es el mensaje, esa es la recomendación, hermanos. Pero antes dice en el 8, perdón, no leí el 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y después hace la recomendación: no seáis llevados de acá por allá por doctrinas diversas y extrañas. Tenemos que estar entonces, hermanos, alertas. Los tiempos cambian, las modernidades, los derechos. Los hijos
se sienten con tantas libertades y nosotros creemos que ya no podemos establecer normas en nuestros hogares, porque es lo moderno. O los hijos tienen el derecho a privacidad y usted ya no puede saber ni lo que hace, ni lo que mira, ni lo que escribe, ni lo que es su derecho. Usted tiene un derecho, una obligación moral con Dios. Instruye al niño en su carrera. La santidad conviene a tu casa. Entonces, no permitamos, hermanos, que vientos extraños de doctrinas nos lleven de acá para allá. La palabra de Dios nos ha sido un lineamiento, una guianza, hermanos. Los que ya tuvimos la experiencia de haber sido criados en esta doctrina, sabemos que ciertas libertades no eran violencias nuestros derechos, que ciertas restricciones no eran excesos de nuestros padres, que ciertas correcciones por los ancianos de la iglesia no eran entromesiones. No. ¿Qué dijo San Pablo en Timoteo? ¿Qué leímos que dijo que era la Escritura? Enseñanza, ¿verdad? Para instruir, ¿qué? Al hombre ¿en qué? En buenas obras. Es eso, hermanos. Es eso, es Dios, es Cristo que nos está hablando. El Padre restringe, que el Padre disciplina, no está violando derechos, el pastor nos enseña, si el pastor nos orienta, no es que invada en temas que no le incumban, no. Está haciéndolo conforme a la luz de las Sagradas Escrituras. Y entonces nos está adoctrinando, nos está entregando la palabra, la comunicación de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es esa la manera en la cual nos habla Dios en nuestros tiempos. ¿Cómo habla Dios en estos tiempos? Por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿De quién, hermanos? Principalmente, ¿de quién es la responsabilidad y la dirección de enseñarnos con la palabra de Dios? ¿El pastor? El pastor a los padres y los padres a los hijos. Pero el padre no va a ver como una intromisión si el pastor le enseña y doctrina a los hijos. Ni los hijos se van a sentir invadidos ni oprimidos. Nadie. Siendo un pueblo entendido, entonces estamos entendiendo que es Dios quien nos está hablando por medio de su palabra y por medio de los profetas, de los ministros. ¿Para qué, hermanos? Para toda buena obra, para cumplir y hacer todo lo que Dios nos ha establecido, para poder llegar a la patria celestial. Y no solos, con toda nuestra familia. Pero también está la advertencia. Tengamos cuidado, no seamos llevados de acá para allá por doctrinas extrañas. No solamente de otros movimientos religiosos, sino también filosóficas, también gubernamentales, de derechos. Entonces, es esta, hermanos, la manera en la cual Dios nos habla y nos previene y nos dice. También hay una primera epístola que escribe San Pablo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hancimientos de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Perdón, leí el capítulo 2. Capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: empero el Espíritu
dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Tengan cuidado, estén apercibidos, porque habrá quienes se van a apartar. Se van a apartar y van a venir con espíritus, se van a apartar de la fe, van a apostatar de la fe porque escucharon a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Lo que no es del Evangelio no es de Dios. Son espíritus de error y doctrinas ¿de qué? De demonios. Entonces no es egocentría decir que no somos lo mismo allá y allá y acá. Aquí gobierna el Espíritu de Dios. Allá, ¿qué dice la Escritura que son? No es cualquier cosa entonces. Y estemos apercibidos, dice que hablan, que con hipocresía hablan mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizada? Que ya no siente, que ya no le duele, que ya no siente remordimiento. Es una prevención. Que estemos alertas, hermanos. Luego San Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les habla de un asombro, hermanos. Y les hace ver y les explica que el Evangelio de Cristo es uno, hermanos. Primer capítulo a los Gálatas, versículo 6 en adelante. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Se habían apartado, ya no están en la iglesia, ya se habían ido a otro movimiento, a otro grupo, a otra congregación. Y aclara en el versículo 7, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo, lo quieren cambiar. Lo quieren modernizar, lo quieren modificar, lo quieren mejorar según ellos. Mas aún si nosotros, dice el apóstol, mas aún si nosotros, es decir, nosotros como apóstoles, como ministros, como obispos, que eran los que estaban al frente de la iglesia, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema, hermanos? Maldito. Eso significa la palabra anatema. No hay otro evangelio. Pero si aún nosotros o un ángel viene y anuncia otro, no. Del que ya hemos anunciado, el tal sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Reafirma, hermanos, que en sueño vio y que vio las tablas y que tal mandamiento resaltó más, era visión y ya se estableció otra iglesia, otro evangelio. Que vino un ángel y que le reveló dónde había otros evangelios escondidos en un monte y hay otro libro sagrado y otra revelación. No, San Pablo advierte y dice no. Si nosotros o un ángel del cielo viene y anuncia otro evangelio del que ya os hemos anunciado, el tal sea anatema. ¿Cómo nos habla Dios en nuestros tiempos? Por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su evangelio que estableció, por medio de lo que inspiró y mandó a sus apóstoles de enseñar y mandar, y no hay otro evangelio. Es ese el que debemos de seguir, y si hubiere otro, no podemos creer ni aceptarlo. Ya Cristo estableció su iglesia, ya Cristo estableció su evangelio, hermanos. Ya no hay revelación, ya no hay restablecimiento de iglesia. La iglesia ya fue llamada. La iglesia ya fue comprada y ha sido comprada conforme al tiempo de la gracia, a precio de sangre. La sangre que Cristo Jesús, Señor nuestro, derramó allá en la cruz del Calvario.
Vienen momentos difíciles, vienen momentos donde muchos quieren obrar conforme a su criterio, pero San Pablo dice: no creáis, no sean movidos de allá para acá, no presten oídos a aquellos que hablan con hipocresía, que ya no sienten, que juzgan, que señalan, que se atreven a querer hablar de algo mejor. Lo que Cristo nos dio, claro que es mejor y es perfecto. La revelación de la palabra ha sido para el bien caminar y el bien avanzar de la iglesia y del pueblo, hermanos. Pero también les dice y les advierte a la iglesia, segunda a los Corintios capítulo 11, versículos 12 al 15. Mas lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Hablaba de un momento difícil, que cuestionaban su autoridad como apóstol, de hombres que se rebelaran, que dividieron a la iglesia. Por eso San Pablo dice así: mas lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estemos atentos, hermanos. Estemos apercibidos. ¿Cómo entender y cómo saber cuál es el buen consejo? ¿Cuál es la buena guianza? El que se sujeta y el que aconseja y enseña y exhorta y adoctrina conforme a la luz de la palabra de Dios. No con modificaciones, no con acepciones, no con juicios y señalamientos a otros, no con críticas, no con infamias, sino con amor y misericordia y compasión y doctrina y exhorto, pero que siempre vaya al buen caminar, no al resentimiento, no a la amargura, no, hermanos, no a la disensión, no a la contienda. Esos no son frutos de Dios, no son frutos del Espíritu. Ahí no se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Y el consejo que nos deja el apóstol San Pedro, hermanos, en su segunda epístola universal, en el capítulo 1, versículos del 16 al final, nos dice: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas. No por imaginación, no, hermanos, no por ocurrencia, no por mitos, fábulas, imaginaciones, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Ellos vieron la majestad de Cristo. Ellos lo vieron cómo fue sepultado y cómo resucitó al tercer día. Ellos vieron su majestuosa gloria. Ellos vieron cómo atravesó aquella puerta y exhortó a Tomás. Ellos vieron cuando fue ascendido al cielo y recibieron la promesa de los ángeles. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Así como le habéis visto ir, así lo veréis volver. En eso afirman su doctrina, en eso afirman su enseñanza, no en fábulas compuestas por arte,
no inventadas, no imaginarias, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque Él había recibido a Dios Padre honra y gloria, cuando una tal vez fue a Él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío en el cual yo me he agradado. San Pedro está refiriéndose a aquel día cuando fue bautizado por Juan el Bautista y descendió aquella paloma que era el Espíritu de Dios y posó sobre él. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. En eso está la enseñanza, en esta está la firmeza, le dice a la Iglesia Universal. Ese es el fundamento de lo que nosotros predicamos y de lo que les enseñamos. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es esta, hermanos. Es esta palabra a la cual nos conviene estar atentos, mirándola fijamente como una antorcha que alumbra en todo un alrededor de oscuridad. Todo es penumbra, todo el mundo es penumbra, todo el mundo es oscuridad. ¿Para qué mirar hacia un lado? ¿Para qué mirar hacia el otro? Si es penumbra, es oscuridad. Ahí no se ve dónde pisamos ni hacia dónde vamos. Entonces lo conveniente es ver esta antorcha que alumbra en medio de oscuridad, siempre de una manera constante, hasta que salga el lucero de la mañana en nuestros corazones, hasta que venga Cristo. Hasta cuando veamos ese resplandor, entonces dejaremos de ver esta antorcha. Mientras nuestra mirada está en esto, hermanos, en su santo y glorioso evangelio, en su santa y gloriosa palabra. Entendiendo primero esto, dice que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Dios es el que nos habla por medio de ellos y Él es el que ha dado el testimonio de que tiene poder de poder permanecer su palabra firme y hasta el día de hoy intacta, hermanos, para poder llegar a aquel día glorioso. Es esa la manera en la cual Dios nos habla, hermanos. Estás atribulado, estás afligido, estás perturbado, estás confundido. Aquí tienes, hermano, la bendita palabra de Dios, la que te va a sacar de tus dudas, la que te va a consolar, la que te va a dar la dirección, la que te va a dar la explicación de por qué recaes en un error y en otro, o en el mismo y en el mismo. ¿Por qué no puedes corregir ciertas cosas de tu vida? A lo mejor no hablamos de un pecado de muerte, pero es aquí, hermano, aquí, en la bendita palabra de Dios. ¿Y quién ha puesto a Dios para nuestros guías conforme a la palabra de Dios, hermanos? ¿A quién? ¿A tu hermano que está a tu lado? ¿A tu amigo? ¿A tu hermano carnal? ¿A tu padre o a tu madre? Son un apoyo, claro, son un apoyo. Son quien te hace no sentirte humanamente solo. Porque humanamente a veces necesita quien te dé una palmada en la espalda. Pero ¿quién te va a dar el consejo? Con la palabra de Dios, con responsabilidad. ¿Quién, hermano? ¿Quién te va a dar ese consejo con responsabilidad y con toda obligación de darte ese consejo conforme a la luz de las Sagradas Escrituras? El pastor.
Él es el que tiene el peso y la responsabilidad de guiarnos, hermanos. Es que si le digo al pastor, ya sé que me va a decir, me va a regañar. No, es que si le digo al hermano, él no me va a entender. Hermanos, ¿quieres recibir un consejo o quieres oír lo que tú quieres oír? ¿O quieres oír a alguien que te dé por tu lado y no a alguien que te diga, estás haciendo mal esto, corrígelo? Es lo que debemos de poner en la balanza, hermanos. No nos va a hablar el pastor de su propio parecer. Tiene una guía, tiene un instructivo, tiene que decirnos. No es que Él sea como Dios, no. Tiene el medio, hermanos. Y tiene un llamamiento y una responsabilidad de que tiene que hablar con apego, hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras. Y gracias a ese llamamiento y ese ungimiento, sí, no lo hace perfecto, hermanos, no, pero lo hace tener una visión más amplia de lo que puede prevenir, a prevenirte, aconsejarte, orientarte. ¿Cómo nos habla Dios en esos tiempos? Por medio de su evangelio. Pero no es de particular interpretación. No es de que tú la abras y la leas y digas, ya encontré la respuesta, ya sé qué es lo que debo de hacer. No es con el hermano que él también está en la misma postura de creer, entender la palabra. No es ni conmigo, hermanos. No tengo ese deber, ni esa obligación, ni ese compromiso, hermanos, ni ese llamamiento, ni ese ungimiento, ni esa visión que tiene el pastor. Y no solo el que tenemos en turno, pues tuvimos a traer los que tendremos en adelante. Tendamos como iglesia, son los pastores quienes tienen la responsabilidad y la visión. A veces las respuestas no son de nuestro agrado. No es lo que esperamos o sabemos que es hacia dónde nos van a... O sea, sí tenemos la noción, ¿verdad? Sí tenemos la noción de qué es lo que estamos haciendo mal, pero no queremos reconocer. Esa es la parte dura de nosotros como humanidad. Reconocer que estamos mal. Entonces, hermanos, Dios nos habla en esos tiempos por medio de su Hijo Jesucristo, su Evangelio. Pero busquemos ese guía espiritual, esos hombres que Dios pone en su santa voluntad para que sean nuestra dirección. Y entonces las cosas las vamos a poder hallar y ver mucho mejor. Si dejamos nuestros criterios, si dejamos que entren vientos de doctrinas, ya sean espirituales o sociales, vamos a ser llevados de un lado para otro, sin podernos entrar en el camino de Dios como Él manda. Sea el Señor quien nos bendiga y sea el Señor quien nos guarde más. Vamos a entonar el himno congregacional titulado Bellas Palabras de Vida. Número 25. En el transcurso de esta alabanza vamos a depositar nuestra ofrenda.
cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Gloria a Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a ir a Dios en oración para culminar con este culto, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Guárdanos de todo cosa. El puro Dios.